se le denomina calor a la transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo o entre distintos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura. El calor es energía en tránsito y siempre fluye de cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. El calor no fluye desde un cuerpo de temperatura menor a otro de temperatura mayor, a menos que se realice un trabajo. Pues actualmente los físicos señalan que un cuerpo no posee calor, sino que tiene energía interna, de tal manera que el calor es la energía calorífica que se transfiere de los cuerpos que están a mayor temperatura a los de menor temperatura, hasta que los cuerpos tienen la misma temperatura. Después de que la transferencia de calor de un cuerpo o sustancia cesa, ya no se le denomina calor y se interpreta como la energía interna del cuerpo o sustancia de la que se trate. Dicho todo lo anterior, el calor es la magnitud física o parámetro que describe las interacciones de un sistema con otro, dado que corresponde a la cantidad de energía que se transfiere de un sistema a otro. Y con esto llego a la conclusión de que todo cuerpo o sistema, debido a su temperatura, tiene la capacidad de transferir energía calorífica a otro cuerpo o sistema que esté a temperatura más baja. La temperatura de un cuerpo o un sistema es una propiedad intensiva, ya que no depende de la cantidad de materia ni de su naturaleza, sino del ambiente en el que se encuentren. Por tanto, una piedra, un trozo de metal o de madera que se localizan en un mismo lugar, por ejemplo en una habitación, tendrán la misma temperatura. Sin embargo, la temperatura sí depende del estado de agitación o movimiento desordenado de las moléculas, o sea, del valor de la energía cinética media o promedio de las moléculas del cuerpo del sistema. Por ello, se considera que sus moléculas no tendrían energía cinética traslacional a la temperatura denominada cero absoluto y que corresponde a 0 Kelvin o 2273 grados centígrados. Es muy importante recordar que nuestro organismo no detecta la temperatura, sino pérdidas o ganancias de calor. Cuando sentimos que un cuerpo está muy frío es porque nuestro organismo le está transfiriendo mucho calor. Sin embargo, otra persona que esté a menor temperatura puede sentirlo solo frío al transferirle una menor cantidad de calor. La diferencia entre el calor y la temperatura. Bueno, el calor se puede asimilar a la energía total del movimiento molecular en una sustancia, mientras que la temperatura es una medida de la energía molecular media. El calor depende de la velocidad de las partículas, su tamaño, su tipo, su número, y pues la temperatura no depende del tamaño ni del número o del tipo. Para medir la temperatura se utiliza el termómetro. Su funcionamiento se basa en el hecho que se presenta cuando se ponen en contacto dos cuerpos que están en distinta temperatura. Después de cierto tiempo alcanzan la misma temperatura, es decir, están en equilibrio térmico. El fenómeno de la dilatación de los fluidos se utiliza en la construcción de termómetros. Existen diferentes tipos de termómetros y el más común es de mercurio. El alemán Gabriel Fahrenheit 1686 a 1736, soplador de vidrio y fabricante de instrumentos, construyó en 1714 el primer termómetro. Para ello, lo colocó a la temperatura más baja que pudo obtener, mediante una mezcla de hielo y cloruro de amonio. Marcó el nivel que alcanzaba el mercurio. Después, al registrar la temperatura del cuerpo humano, volvió a marcar el termómetro y entre ambas señales hizo 96 divisiones iguales.
Más tarde, observó que al colocar su termómetro en una mezcla de hielo en fusión y agua, registraba una lectura de 32 grados F, y al colocarlo en agua hirviendo leía 212 grados Fahrenheit. En 1742, el biólogo sueco Andrés Celsius, 1701 a 1744, basó su escala en el punto de fusión del hielo 0 grados centígrados y en el punto de ebullición del agua 100 grados centígrados a la presión de una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio. Es decir, dividió su escala en 100 partes iguales, cada una de 1 grado centígrado. Años después, el inglés William Kelvin, 1824 a 1907, propuso una nueva escala de temperatura, en la cual el cero corresponde a lo que tal vez sea la menor temperatura posible, llamada cero absoluto. En esta temperatura, la energía cinética de las moléculas es cero. Dilatación de los cuerpos, o también llamada dilatación térmica, es el aumento de longitud y volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo debido al aumento de la temperatura por cualquier medio. Por otro lado, la contracción térmica es la disminución de dimensiones métricas por disminución de la temperatura. Dilatación lineal es la variación de la longitud de un cuerpo como respuesta a una variación en la temperatura en los cuerpos sólidos como alambres, varillas o barras. Lo más importante es el aumento de longitud que experimentan al elevarse la temperatura, es decir, su dilatación lineal. El coeficiente de dilatación lineal es el incremento de longitud que presenta una varilla de determinada sustancia con un largo inicial de 1 metro cuando su temperatura se eleva 1 grado Celsius. Para calcular el coeficiente de dilatación lineal se emplea la siguiente ecuación. Dilatación del área. Cuando un área o superficie se dilata, lo hace incrementando sus dimensiones en la misma proporción. La dilatación de área se diferencia de la dilatación lineal porque implica un incremento de área. El coeficiente de la dilatación del área es el incremento de área que experimenta un cuerpo de determinada sustancia al elevarse su temperatura 1 grado centígrado. Y su fórmula es: el coeficiente de dilatación cúbica es el incremento de volumen que experimenta un cuerpo de determinada sustancia, de volumen igual a la unidad, al elevar su temperatura 1 grado Celsius. Ese coeficiente se representa con la letra griega beta. Por lo general, el coeficiente de dilatación cúbica se emplea para los líquidos. Sin embargo, si se conoce el coeficiente de dilatación lineal de un sólido, su coeficiente de dilatación cúbica será 3 veces mayor. El diámetro inicial de la plastilina es de 4.3 y para iniciar ponemos la plastilina sobre un aluminio y debajo una vela. La función de la vela es que aumente la temperatura del aluminio y haga que se vuelva más caliente para que pueda derretir la plastilina. Al estar derritiéndose la plastilina se va a expandir y termina con un diámetro mayor que el inicial. En este caso terminó con un diámetro de 5.9. Para el prototipo de dilatación lineal ocuparemos una vela, 2 láminas de papel aluminio con papel hoja blanca y el encendedor. Como primero encendemos la vela. La primera lámina va a ir con el papel aluminio hacia abajo y la hoja blanca hacia arriba. Y vemos que se encorva hacia arriba. Y si lo intentamos con la otra lámina, que sería la hoja blanca hacia abajo y el papel aluminio arriba, vemos que se encorva hacia abajo. Fórmula dentro de él es igual a la longitud final
menos a la longitud inicial. Sustituyendo, podemos encontrar la siguiente relación. Despejando la longitud inicial, obtendremos que la longitud final es igual a la longitud inicial, multiplicada por 1 más alfa por 20 de t, donde alfa es la coeficiente de la dilatación lineal. El aluminio, por ser metal, presenta un coeficiente de dilatación lineal mucho mayor que el papel. Por esa razón, la lámina tendrá que curvarse hacia la zona donde se encuentra el papel. El globo mide 5.1 centímetros. El procedimiento es el siguiente. Teniendo nuestra botella de vidrio con agua, en la boquilla le vamos a poner el globo y después lo vamos a llevar a baño María. Voy a cortar el video y voy a poner parte de los cambios que suceden. Como ya se habrán dado cuenta, el globo ya empezó a inflarse y a levantarse un poco. Esto es por el aumento tanto del aire como del agua que se presenta en la botella por consecuencia del aumento del calor. Una vez quitada la botella de vidrio, veremos cómo se desciende el globo poco a poco. Para finalizar, vamos a medir el globo nuevamente. Como podemos ver, ahora mide 5.4 centímetros. A comparación de antes, se estiró 3 centímetros más. Esto es debido al aumento de calor y el aire.